Bueno, pues vamos a... ¿Traes libro, Lori? Sí. 5-8. Páginas 5-8. Bueno. ¿Quieres empezar, Cristi? Bien, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe de tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe de tener fe en los estudiantes a quien ofrece sus ideas. Vamos a seguir con el 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos y aprender significado cambiar. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz? Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar al espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno del este. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer lo que fue infundido con vida sea completa. No obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Esto no lo entendí. Vamos a leer con detenimiento, porque fíjense, eso sí, incluso el diario, sí hay que leerlo con mucho detenimiento para poder entender lo que nos está compartiendo. Primero que nada, en este capítulo 4 de las ilusiones del ego, de cómo pensamos cuando pensamos por nuestra cuenta, nos explica, en este caso, cómo llegar a la enseñanza y al aprendizaje correctos, lo cual no se puede dar de la mano de nuestro ego. Solo tenemos que estar con el Maestro de Dios, que es el Espíritu Santo, y Jesús, que nos enseña lo que Él aprendió con el Espíritu Santo. Entonces nos explica que para poder enseñar algo, tenemos que tener nuestra mente, nuestras ideas claras. Si no estamos claros en lo que estamos pensando y lo transmitimos, eso es lo que va a pasar: confusión aquí, confusión acá. En cambio, un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Cuando alguien está guiado por la verdad y empieza a vivirlas, las clarifica, las hace suyas, y a la hora de compartírselas a alguien, esas ideas que estoy compartiendo se refuerzan en mi mente. Por eso, hasta la forma errónea de pensar es poderosa, porque la repito y la vuelvo a repetir y no me doy cuenta. Nadie dice, ay, estoy pensando en forma incorrecta, ay, estoy pensando, o ese está pensando en forma incorrecta. Tanto si lo pienso de mí como si lo pienso de afuera, estoy reforzando esa manera de pensar.
ese juicio. Entonces dice, en el proceso de aprendizaje, aunque no lo creamos, el maestro y el alumno están a la par. Eso es algo que tenemos que entender. Estamos en el mismo salón de clase todos, tanto el que se le llama maestro como al que se le llama alumno. Dice, los dos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan lo que están aprendiendo, les faltará convicción. ¿Tener convicción qué es? ¿Qué es tener convicción? Tener la certeza de que es así. Exacto. Cuando hay algo que yo pienso y creo, tener la certeza. Tener convicción nos da paz, porque estamos con esa idea y estamos convencidos. Y vean esto, un buen maestro debe tener fe en las ideas que está compartiendo, pero tiene que tener además otra condición. Debe tener fe en lo que está enseñando y en los alumnos a los que se les enseña. Eso es importantísimo, no es decir, yo que sé, le voy a enseñar a estos pobres que están perdidos en la galaxia, sino este conocimiento que me da paz y plenitud, lo comparto porque son dignos, como yo también, de parte de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar. No sentirnos ni más ni menos, no denigrarnos ni denigrar al otro. Por eso dice, debe un maestro tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Ahora bien, dice, muchas personas montan guardia, dice, en torno a sus ideas. Quiere decir que mi sistema de creencias, pobre del que se meta con eso. Porque siempre estamos cuidando que no nos contradigan. Si nos contradicen nos sentimos mal, nos sentimos amenazados. Y por eso dice, lo que uno quiere desde el ego es mantener su sistema de creencias intacto. Que nadie me venga a decir que lo que yo pienso y creo está mal, porque me hace sentir muy amenazada. Entonces, dice, los que creen estar separados, los que creemos que somos ajenos, fíjense bien, cuando creemos que somos ajenos, diferentes, dice, siempre tiene miedo al cambio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta desde el ego, ¿qué hacemos? Buscamos personas que piensen como yo. Y con eso me junto, porque es con ellos me siento que son mis iguales, que ellos sí me van a entender. Eso es algo que es un error y tenemos que entenderlo para dejar de repetirlo. Entonces, dice, ¿por qué? Porque los que tienen miedo al cambio no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante para sanar la creencia de que estamos separados. Generalmente uno dice, no hagan olas, no quiero cambios, quiero que todo sea como es, que se quede como ha sido siempre, porque eso nos da seguridad, estabilidad, lo cual no es cierto. Entonces dice también que siempre perciben los cambios como un paso. Fíjense, cuando uno está desde el ego, que si va a haber un cambio, se va a producir mayor separación, que nos vamos a alejar más si hay un cambio. Y si hay un cambio, podemos ver las cosas de otra manera. Y lo que antes se nos hacía lógico separarnos, si cambia mi manera de pensar,
voy a entender que la separación no tiene razón de ser. Vean esto. Dice, ¿crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Lo cual no es verdad. Si todo sigue como siempre y se queda estático, eso no quiere decir que voy a alcanzar la paz. Solo los cambios, cuando los hago de la voz de la verdad, me van a llevar a la paz en una relación o en cualquier cosa que viva. Ahora bien, dice, el ego suele pensar que un sistema de pensamiento puede tener dos opciones, la A y la B. Tenemos que tener un sistema de pensamiento basado en la verdad, solo tiene una opción, la opción verdad. Pero en cambio, cuando pensamos humanamente hablando, siempre hay dos maneras diferentes de pensar, la tuya y la mía, que dan lugar a conflicto, a separación. Entonces, dice, cuando hay dos maneras de ver, la verdad no se puede abrir paso. Y dice, nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. ¿Por qué? Porque el curso enseña que el ego es una falsa creación y el espíritu es lo que Dios creó. Lo que Dios creó es verdad. La falsa personalidad, el ego, es ilusorio. Por eso, dice Jesús, no es posible que lo ilusorio influya en la verdad, ni que la verdad influya en lo ilusorio. Eso es algo que no puede ser posible. Entonces, nos dice además, el espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno del ego. El espíritu no va a hacer nada en el ego. El ego en sí es una contradicción, porque el ego cree en opuestos. El ego cree en la luz y en la oscuridad, en el espíritu y en el cuerpo, en la vida y en la muerte. Las creencias que sustentamos desde nuestro ego nos llevan a estar en constante conflicto. Por eso es tan difícil la verdadera conexión y la verdadera comunicación cuando estamos hablando desde nuestra mente humana, en vez de escuchar la voz de la verdad en nuestra mente que fue creada por Dios. Entonces, dice, tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a su origen, porque tu falso ser parece manifestarse en tu mente guiada por el miedo, y tu espíritu se manifiesta en tu mente porque esa es la voluntad de Dios. Cuando nuestra mente solo manifieste el espíritu, estamos de regreso en casa divina. Pero en cambio, cuando estemos pensando a nuestra manera, tratando de convencernos unos a otros, vamos a seguir en el conflicto de sentir que estamos separados, que lo que tú piensas está totalmente equivocado y tú piensas lo mismo de mí. Entonces dice, son fundamentales, el falso ser y el verdadero ser son irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir
el espíritu conoce, sabe, y el ego no puede gozar de conocimiento, solo percibe, interpreta. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Por eso lo que está invitando es aprender a unir nuestra mente con el Espíritu Santo para recuperar el conocimiento que Dios nos dio al crearnos. Eso es lo que el propósito del curso de milagros. Y dice, el ego, sin embargo, puede aprender, y aun cuando su hacedor esté desencaminado. El hacedor del ego soy yo. Yo soy la que estoy fabricando esa falsa personalidad en sustitución a mi verdadero ser. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. Sí. Una pregunta. Cuando hablas que el espíritu no puede percibir, te refieres como a interpretar. Blanco, negro. Fíjate, el conocimiento es uno solo. En cambio, la interpretación, la percepción, es una serie de variantes que uno lo vemos de un modo, otros lo vemos de otra manera. A eso se refiere, ¿sí? Decías, el espíritu no puede hacer nada en el ego. ¿No lo neutralizan? No, fíjate, no, espérate. Aquí dice, ve, no puede aminorizar. Espérate, me perdí. No, el espíritu no puede ni reforzar al ego, no lo puede reforzar, ni aminorar el conflicto interno que el ego tiene. Pero ahí te va. El ego en sí es una contradicción, porque el ego no existe en realidad, no es algo real. Por eso, fíjate lo que dice aquí: tu falso ser, que es el ego, y el ser de Dios, que es tu verdadero ser, están en oposición. ¿Por qué? Porque uno es verdadero y otro es ilusorio. Bueno, luego dice, lo están con respecto a sus orígenes, porque el ego viene de mi mente humana. Mi mente real viene de Dios. Son orígenes totalmente diferentes. Luego, rumbos y desenlaces. Cuando estoy desde el ego, mis rumbos son el mundo, lo material. Cuando estoy desde el Espíritu Santo, mis rumbos son el regreso a casa, la parte espiritual. Eso es lo que tenemos que ir recordando, ¿sí? Ahora bien, luego nos dicen que estas partes de mi mente, la ilusoria y la real, no están en comunicación ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Ahora bien, el hacedor del ego soy yo, es cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora bien, no puede hacer, yo no puedo hacer que lo que fue infundido con vida por Dios, mi verdadero ser, fue creado con vida por Dios. Dice, pero yo no puedo hacer que sea completo, quitarle el poder que Dios le dio. Por eso dice aquí, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Algo exánime es cuando perdió las fuerzas, que ya está hasta totalmente en el suelo. Pero dice, ser exánime no quiere decir ya terminaste, quiere decir perdiste la fuerza, pero la fuerza que Dios te dio siempre estará contigo. Vamos a leer el 3 para poder seguir con esta idea. A ver. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce
no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino tener, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Cuando hablamos de ego, acordémonos siempre que es nuestro falso ser, quien yo creo ser, el que yo me imaginé a cambio del que Dios creó. Entonces, vean, nos enseña que el espíritu no tiene necesidad que se le enseñe nada, pero el ego sí. El ego es la renuncia al conocimiento divino a cambio de empezar a fabricar un sistema de creencias desde la percepción. Fíjense, es como dejar el tesoro de la verdad divina a cambio de la búsqueda de baratijas, de cosas que nosotros pensamos que son valiosas, porque el ego siempre busca, porque el ego, al abandonar todo lo que Dios le dio, surge en él, en nuestro sistema de creencias, la creencia en la carencia. Por eso el ego siempre anda buscando que le dé amor, comprensión, tener cosas, porque la creencia en la carencia está muy arraigada en nuestra mente. El proceso de aprender la verdad, a eso se refiere aprender, el proceso de volver a la verdad, dice, se vive como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de este cuando ves el espíritu. Es más, el ego no se puede destruir porque es algo ilusorio, no es algo real contra lo que el espíritu lucha. Lo que Dios creó, el espíritu, es eterno. Lo que nosotros fabricamos con nuestra mente, el ego, es temporal. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, dice, a la luz del espíritu, el ego desaparece. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo único real. Solo lo de Dios es lo único real. Ahora, este cambio para el ego es lo peor que le puede suceder. Porque dice, porque el ego tiene miedo, aquí dice porque no comparte mi caridad, refiriéndose a la caridad de Jesús. El ego, siempre que algo lo amenaza y puede, ataca. En cambio, lo espiritual, siempre que aparece algo que se opone, el amor de Dios lo cubre, porque el amor de Dios jamás ataca. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. A eso se refiere con que su caridad, que es el amor de Dios en él, jamás lo va a llevar a destruir nada ni a nadie, solo a iluminar con la luz de la verdad. Por eso nos dice que la lección que yo tuve que aprender, Jesús, se refiere a Jesús, es la misma que tú tienes que aprender ahora. Dice, y si yo la aprendí, tú la vas a aprender. Porque yo soy el que te muestra por dónde es el camino. Y que si yo lo logré, tú lo puedes lograr, porque Dios a ti te creó con el mismo amor y perfección. También nos dice, yo nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte
cómo surgió su sistema. Te estoy enseñando cómo parece formarse el ego, pero no lo vamos a atacar, es solo para entenderlo. Eso es lo que tenemos que buscar. Y cuando tú ya entiendes, ya el miedo desaparece. Solo el miedo cuando no entiendo. Ahora bien, dice, cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Jesús nos viene a decir, Dios es tu creador. Él es el amor de Dios. Y el ego, que es la falsa identidad que basa su poder sobre mí, diciéndome, ven, yo te voy a llevar a buscar el amor. Y el Espíritu Santo me dice, eres el amor. Esa es la gran, bendita diferencia. Eso es lo que tenemos que recordar. Vamos a ver el 4. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar la mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar el papel del guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Fíjense qué cosa más maravillosa. Aquí no hay amenazas, no hay juicios. Simplemente por eso dice, el ego me tiene miedo porque no comparte mi caridad. Desde el ego podemos ser crueles, podemos ser duros, podemos actuar siempre desde el miedo y vamos a tener miedo de los demás. Pero en cambio, cuando decimos, Jesús, enséñame lo que tú aprendiste, quiero regresar a casa, Él nos llevará. Y vean cómo nos lo explica. Primero que nada, nos está diciendo que aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora. O sea, si nos ponemos a aprender de un maestro y de lo aprendido lo compartimos con los demás, el conocimiento se refuerza en nosotros. Porque, por ejemplo, si empezamos a dar clases de yoga, la primera clase, nada que ver con la clase después de años. Cada día, ese maestro de yoga domina más su clase, la hace con más convicción, porque lo que se repite y se comparte se refuerza en uno. ¿Sí? Entonces, dice, negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. Si tú te pones a reforzar, no es cierto que pasó lo que dicen, no me tengo que arrepentir de nada, no voy a corregir nada, simplemente voy a seguir atrapada en un sistema de pensamiento del mundo que es un sistema colectivo donde los errores se adjudican a otros y los cometemos nosotros. Decimos que es que fue por culpa de, y le echamos la culpa a los demás. Ahora bien, dice, el que está soñando, que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Cuando uno vive las cosas y no entiende el significado de lo que vive,
de nada nos está sirviendo la experiencia. Si yo nada más sufro algo, no me está sirviendo de nada. Dice, tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo lo que yo sufro es porque mi ego lo está interpretando, y eso no es verdad. Dicen, cuando ves desde el ego, estás soñando. ¿Y por qué creen que usan la palabra sueño en el curso? Porque dice que en la vida lo que vemos, lo que interpretamos, lo que sufrimos, es un sueño. Es una ilusión. Porque es una ilusión, porque no es verdad. Y cuando estamos soñando, juramos que el sueño es cierto. Ni lo cuestionamos siquiera. Vivimos la experiencia y nos pasamos las horas de la noche con la historia de aquí, pero no decimos, es un sueño. Eso solo pasará más adelante. Pero todo lo que vivimos e interpretamos es equivalente a un sueño. Ahora bien, dice, el sueño no puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si tú sigues pensando como siempre, seguirás interpretando como siempre. Es así de sencillo, ¿sí? Ahora bien, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento, si dices, ya no voy a defender más mi manera de interpretar las cosas, te la ofrezco a ti, Jesús. Dice, yo corregiré tu forma equivocada de pensar con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Fíjense qué forma tan hermosa de ofrecernos su ayuda. Dice, tú nomás échamelo, confía en mí, que yo te acompañaré con gran delicadeza. O sea, no tengamos miedo al cambio cuando pedimos ayuda a Jesús, porque los cambios que hacemos desde el ego nos amenazan, porque nos sacuden horrible, ¿sí? Casi con el ego da por hecho que va a haber pérdida, que va a haber dolor, que va a haber sufrimiento. Pero dice Jesús, si tú quieres cambiar, ofréceme lo que quieres cambiar y yo te acompañaré con amor, con delicadeza, para que se produzca ese cambio. Dice, yo sé que se puede porque yo lo viví. Vamos a leer el 5. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree él que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Fíjense qué maravilla. Dice, primero que nada, un buen maestro es aquel que comparte todo lo que sabe para que llegue el día en que sus alumnos no necesiten más del maestro, porque el conocimiento ya se manifestó en su mente. Cuando hay maestros que generan dependencia de los alumnos, eso no es la intención de Jesús. Jesús quiere que el maestro enseñe todo lo que sabe para que sus alumnos dejen de necesitarlo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos estamos compartiendo aquí es
que no estamos conectados con la verdad. El curso viene a recordarnos la verdad. Dice, es imposible convencer al ego de que hay que enseñar todo. El ego siempre piensa que hay que conservar algo para tener poder, para poder tener una seguridad sobre los demás, porque si saben todo, ya no me van a necesitar. Y el ego vive de que lo necesitemos. Y Jesús nos viene a decir, pues en realidad no necesitas tener un guía que te esté marcando lo que tienes que hacer para que te vaya bien. Solo tienes que reconectar con la verdad en ti y el bien se manifestará en tu vida. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, dice, pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema para el que se promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Fíjense lo que, así de derechito. Dice, una vez, sí, sencillito, ya porque nos caiga este 20, el ego, que es la creencia en el miedo y en la separación, es un invento de mi mente. Pero como no nos damos cuenta, porque ya estamos acostumbrados y ya vamos con la constancia de cada momento, lo doy por hecho al ego y a esa forma de pensar. Entonces, dice, el ego no puede tomar la decisión de desobedecer las leyes que le protegen porque se sentiría que desaparece. Ahora bien, dice, el ego no puede tomar esa decisión de corregir debido a la naturaleza de su origen, mi mente humana. Aquí se forjó el ego, por eso él no tiene poder. Dice, pero tú sí puedes corregir debido a la naturaleza de tu origen, Dios. ¿Sí? Nuestro verdadero sistema de creencias viene de Dios y nuestro sistema de creencias desde el ego es fabricación nuestra. ¿Sí? Bueno, vamos al 6. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. Eso está bien. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. A ver, nos explica por qué no nos podemos poner de acuerdo y por qué y cómo sí nos podemos llegar a poner de acuerdo. Dice que los egos, cuando tú y yo estamos desde nuestro ego, los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque con nada, porque el espíritu es el amor. Solo me voy a sentir dolida y ofendida cuando yo esté desde mi ego ante el ego tuyo. Si no, no me va a pasar nada. Voy a estar dispuesta a abrir, encontrar la solución. Pero si es mi ego y el tuyo, arriba del ring.
nos vamos. Entonces dice, si tú percibes un maestro como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Si tú ves a alguien allá arriba con un conocimiento superior, fíjense bien, te vas a sentir separado de él, porque vas a sentir tú empequeñecido y el otro grande. La verdadera enseñanza nos tiene que llevar a sentirnos iguales. Fíjense qué bendición tan grande. Ahí sí la importancia personal desaparece, porque estamos aprendiendo juntos que somos iguales, porque Jesús es lo que nos está enseñando. No hay nadie que esté en desventaja, simplemente estoy en mi aprendizaje buscando el camino, pero sí, lo que tengo que hacer es que mi maestro no sea el ego, sino el Espíritu Santo o Jesús. Jesús dice, mira, lo mismo da que me invoques a mí o que invoques al Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice Jesús, porque yo soy aquel que pedí al Espíritu Santo me guiara y lo seguí siempre. Por lo tanto, yo sé lo que el Espíritu Santo nos viene a enseñar. Y también soy tu esperanza, porque si yo puedo, tú puedes. Esa es la bendita esperanza que Jesús nos da. Además, dice, enseñaré contigo, nos dice Jesús, yo voy a enseñar contigo y viviré contigo y estaré, si estás dispuesto a pensar conmigo. O sea, si estás dispuesto a soltar a tu ego. Si estás dispuesto, ¿cómo le voy a hacer? Jesús, ayúdame. Porque con el ego nos vamos en automático. No porque sea poderoso, sino porque yo le di mi poder. Y además, por la práctica. Esa es la razón. No porque el ego sea poderoso en sí. Es mi poder usado en forma equivocada. Entonces, dice Jesús, yo te acompañaré y te guiaré, pero mi objetivo será siempre que dejes de necesitar un maestro, porque vas a recordar que tú también eres un maestro de Dios. Ese es el propósito de la enseñanza del curso de milagros, que todos nos volvamos de alumnos a maestros. Y vean, cada encuentro es una oportunidad de que no importa, a mí me vas a enseñar, porque todos estamos todo el tiempo aprendiendo y enseñando. Ese es un papel intercambiable. No hay nadie que diga, ah, no, yo solo siempre sé. No es cierto. Hay momentos en que caemos en el ego, pero no falta quien se aparezca y me ayude a entender y ver nuevamente con los ojos de la verdad divina. Entonces, dice, se me percibe, nos dice Jesús, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que evitar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de estas dos percepciones de mí mismo. Se refiere a cómo lo ven el ego desde el miedo, porque religiosamente vemos a Jesús, pero nuestra manera de verlo, no todos lo vemos igual. Es una percepción variante, ¿sí? Hay quien lo ve con toda la devoción, hay quien lo ve con miedo de que lo que él vivió me va a pasar a mí. O sea, estamos todo el tiempo interpretando en forma equivocada. Entonces, dice Jesús,
yo estoy contigo, vamos a aprender juntos, nos vamos a sanar juntos, como yo me sané, te vas a sanar tú y todos los demás. Ahora vamos al 7 para reforzar y terminar esto. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la establece Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. Bueno, fíjense bien. Dice, no importa si eres alumno o eres maestro, porque tan importante y valioso es el alumno como lo es el maestro. Dice, no importa si enseñas o aprendes, eso no es lo que te hace valioso. Lo que te hace valioso es que eres creación de Dios. Él te creó. Eso es lo que te hace valioso a ti y al otro. Tu valía, dice, mientras sigas oponiéndote a esto, mientras sigas creyendo que no vales o que alguien no vale, lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en superioridad o inferioridad. Si tú estás en una situación donde te sientes inferior, te vas a... Eso es lo que tenemos que entender. Dice, los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que las lecciones se aprendan. Para que algo se nos quede, tenemos que repetirlo y hacerlo vida, hacerlo nuestro. Por eso dicen, la práctica hace al maestro. Ese es exactamente el significado. Y Jesús nos dice, yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Tú vas a aprender desde la fuerza y el poder que Dios te dio. Jesús te va a acompañar, pero tú eres la que va a recordar la fuerza de Dios en tu médica. Yo no sé cómo, pero Dios en mí se manifestará y Jesús me lo viene a constatar. Dice, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para ser valioso. No importa tus pensamientos ni tus acciones, tú eres valioso aunque estés actuando en la forma más equivocada en este momento. ¿Por qué? Porque tu valía la estableció Dios cuando te creó. ¿Sí? Este punto no es debatible. Vales porque vales. Nadie te lo puede quitar, solo en sueños y fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. O sea, el ego no está en entredicho, ni hay que comprobar nada. ¿Por qué? Porque no es creación de Dios. Tu ser no está nunca en entredicho porque Dios lo creó. Uno porque es ilusorio y el otro porque es verdadero. Fíjense qué maravilla el poder entender que lo de Dios no necesita defensa, ni comprobación, ni luchar por ello. Lo único,
lo de Dios, que es su bendito Hijo, tiene que manifestar a Dios. Nuestra vida es para manifestar a Dios. Eso es todo lo que se nos pide. Dice, cualquier confusión al respecto con el ego y el espíritu es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión, no es posible elegir, no es posible tener dedicación alguna. ¿Por qué? Porque ni soy de acá, ni soy de allá. Porque todavía no entiendo, todavía estoy confundida. Acordémonos que esto es como para, dice, la enseñanza y el aprendizaje correctos tiene que ver con que yo me conecte con la verdad. Si no, de nada nos va a servir. Bueno, vamos a continuar. El 8. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable, más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real, y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Generalmente, el que siente que no tiene la verdad se defiende. Y dice, el ego trata de explotar todas las ilusiones que tenga para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Cuando estamos desde el ego, necesitamos que vengan y nos digan, qué bárbaro, eres lo máximo. Necesitamos que nos confirmen que estamos bien. ¿Por qué? Porque yo misma no estoy segura de mí cuando estoy desde mi ego, ¿sí? Dice, y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo que eres un ego. Mientras tú no recuerdes que eres el bendito Hijo de Dios, la duda seguirá atormentando tu mente. Dice, tú que inventaste el ego, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta que no es real. Cuando tú te ilumina el Espíritu Santo, te queda claro la forma errónea en que has estado pensando, ¿sí? Pero ahí, cuando te ilumina la luz de la verdad, es un alivio, porque cuando tengo dudas es lo peor que me puede pasar. Dice, la única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino hay que aceptar las cosas como son. No hay que tratar de cambiarlas, hay que tratar de aceptarlas como son. Dice, ¿sabes por qué? Tú formas parte de la realidad. La realidad es el amor, la realidad es el bien, eso es la realidad. Dice, tú formas parte de la realidad, la cual no cambia más allá del alcance del ego. O sea, la verdad, el ego no le puede hacer nada, aunque fácilmente la verdad al alcance del espíritu. La verdad, el espíritu es su siguiente paso. En cambio, el ego a la verdad no le puede hacer nada. Por eso siempre pidamos, Espíritu Santo, quiero la verdad de Dios.
Eso es lo que tenemos que pedir, no tener la razón. Quiero la verdad de Dios, que es la única verdad y que es nuestra verdad. Cuando sientas miedo, esto está maravilloso para que lo tengamos a la mano. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo, amado en quien Él se complace. Fíjense qué cosa más bendita, el poder llegar a consolarnos cuando tengamos miedo. Soy el bendito, amado Hijo de Dios, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute eso, que el ego te diga, no hombre, que hasta crees. Porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Vean, esto que nos dice aquí, dice, tú estás lejos del alcance del ego. El ego en realidad no te puede hacer daño. Solo cuando tú lo crees, parece hacerte daño. Porque el daño del ego es ilusorio, temporal. ¿Por qué? Porque somos el bendito, amado Hijo de Dios, en quien Él se complace. Por eso dice, cuando tengas miedo, no olvides esto. Eso cambiará tu mente del sufrimiento a la paz. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿O estamos claros? ¿O callados? Bueno, vamos al 9. Si quieres, acá, Marcia. Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él, y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no puede eludir a ti. Bueno, a ver, dice primero, Dios no es el autor del miedo, ni del dolor, ni del sufrimiento. El autor eres tú. Yo creo que tú sabes. Entonces, dice, has elegido crear en forma diferente a como crea Dios. Has elegido pensar por tu cuenta, desde el ego, tu fabricación. Y en una mente que se cree separada de Dios, es inevitable el miedo. Por eso, dice Jesús, dice, no estás en paz, pues que no estás desempeñando tu función, que es pensar con Dios. Nuestra función es pensar con Dios, pensar con amor. No hay otra función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevar a cabo la función que Dios nos encomendó. Dice, cuando despiertes del sueño del ego, te será imposible entender esto, porque es increíble, es algo literalmente increíble haber dejado de cumplir la función de ser amor por vivir perdido en la incertidumbre del ego. Parece imposible, pero lo hemos hecho.
tomamos una decisión equivocada. Ahora bien, cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Cuando tú tratas de evadir la verdad, por mucho que lo hagas, la verdad nos va a alcanzar. La verdad es inevitable porque es creación de Dios. Y solo lo creado por Dios es algo que no podemos contra eso, así hagamos lo que hagamos desde nuestro ego. Lo único que vamos a hacer es sufrir, tenerle miedo a Dios y posponer el bendito despertar. Porque, fíjense, le andamos huyendo a Dios y cuando Dios nos alcance, nos daremos cuenta que le huimos al amor. Eso es lo que no vemos cuando estamos desde el ego. ¿Y por qué? Porque el ego sabe que ante la presencia del amor, el que es ilusorio, desaparece su existencia. El amor no lo destruye, simplemente desaparece en la nada de donde provino. Bueno, entonces, alcanzar a Dios es inevitable. Vamos a volver a Dios. Eso es un hecho. De la misma manera en que Dios no te puede eludir a ti. El encuentro del Padre y del Hijo es. Y es algo que nada lo va a detener. Fíjense bien. El infierno dice que es la condenación a estar separado de Dios. Es un estado mental, es una creencia que nos amenaza, porque no es posible que alguien pueda separar a Dios de su bendito amado Hijo. El amor de Dios no juzga, no cede, no termina nunca. Por eso la fe tiene que permanecer en nuestra mente. Vamos a leer el 10. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuís gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando da testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. ¿Qué explicaciones? Poco a poquito nos va soltando el recuerdo de la verdad. Dice que el miedo le tiene miedo al gozo del espíritu, porque una vez que lo experimentes, cuando sientes a Dios, cuando tienes una revelación, dice, dejarás de proteger y darle valor a tu ego, al miedo, a las fantasías. Una vez que sientas lo divino, dice Jesús, no vas a querer absolutamente nada más. Ahora bien, dice, el miedo con el ego, para el ego es muy importante, porque el miedo tiene que ver con el pensamiento que surge cuando creemos estar separados de Dios. Dice, repudia esa voz de miedo en tu mente, no la escuches, ni le ampares, únicamente escucha a Dios. Señor, quiero oír tu voz en mí. Cuando empiece que va a pasar esto y que vaya a suceder lo otro y que vaya a hacer tal cosa, Dios mío, solo quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu mensaje. Ven a mi mente. Cuando tú piensas así, te liberas. Dice, libérate y libera a otros.
no les ofrezcas una imagen tuya falsa de alguien que sufre. Eso no es tu verdadera imagen. Ofrécele tu ser, tu luz, tu dicha, el sentirte unido con los demás. Y que si tienes miedo, puedas decir: Jesús, tengo miedo, ampárame, sana mi mente. Jesús, no sé qué hacer, ampárame, guía mi mente. Eso es lo que tenemos constantemente que estar practicando. A ver, tú que has venido por primera vez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te está sonando? ¿Qué te mueve? Bueno, pues que me mueve, que finalmente el ego es como una apariencia que tratamos de dar, y es esa situación de que el mundo nos da, pues, de que estamos separados, ¿sí? Cuando realmente, pues, al estar todos en Dios Padre, pues estamos unidos. O sea, venimos de donde mismo, pues. Exacto. Y todos somos hijos de Dios. Exacto. Entonces, el mundo nos hace creer en la separación y el espíritu nos recuerda la unidad. Exacto. Y entonces parte de eso, o sea, de sentirnos separados, pues es estar lejos del amor de Dios. O sea, el sentirte lejos del amor de Dios, aunque realmente no estás, pero es Claro, la ilusión. creerlo. Creer que Ese estás. es el infierno. Fíjense, estamos en Dios soñando con la separación y sufriendo. Ese es el infierno. Entonces por eso hay miedo. Estamos en el amor porque somos amor y andamos buscando amor. Ese es el infierno. Recordar que tú y yo somos el amor de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar. No es volvernos amor, es recordar que somos amor, volver al amor. Ese es el verdadero camino del Hijo de Dios, de la mano de las enseñanzas de Jesús y de la luz del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que recordar. Lo último que dice, o sea, cuando dice no aceptes, bueno, no ofrezca yo una imagen falsa indigna de mí, pero tampoco aceptar una imagen similar de los demás. Ajá. Nada falso. Pero si alguien, por ejemplo, llega y yo lo percibo que se está victimizando, o sea, ¿qué es no aceptar esa? ¿Cómo sería el no aceptar? ¿Cómo sería el no esa? aceptar que él se está victimizando? Ajá. Yo sé que es hijo de Dios, que recuerde su verdadero ser. No decir, no atacarlo. Ni palabra, no, porque ¿por qué lo voy a atacar si ya bastante tiene con esta que se siente victimizado y que no vale? ¿Sí? Ya con eso tiene. Entonces, si tú puedes ver a alguien que no se está hallando con su luz, recuerda que es luz. Y eso reforzará tu luz. Agradecerle su esfuerzo, ¿no? Y saber que de verdad eso es solo el ego, el que no puede, el que no vale, que cree que no vale. Eso es una falsa creencia, porque debajo de esa imagen está el bendito Hijo de Dios. Fíjense, así sea la apariencia que tenga, los antecedentes penales que tenga, no importa. Siempre, quien sea, en esencia, es un bendito Hijo de Dios. Y si lo podemos recordar ante alguien que olvidó quién es y está sufriendo con su ego, y yo puedo, ¿qué puedo hacer yo ante eso? Solo recordar tu luz. ¿Por qué? Porque la refuerzo en ti y la refuerzo en mí. Lo que hagas por otros, lo mismo que si dices pobre imbécil. Es lo mismo, refuerzo en mí a mi imbécil interior. Sí, es que eso es. Hasta por defensa propia nos conviene ser lindos, buenos, bien pensados, porque eso será lo que estamos reforzando.
¿sí? No es una imagen la que tenemos que trabajar, es pensamiento entregado a Dios para que se ilumine y eso compartirlo, porque el pensamiento es para compartirlo. Cuando estoy confundida, simplemente el ego me está presentando imágenes confusas que estoy creyendo, pero jamás dejo de ser la bendita hija de Dios, luz divina. No importa qué confusa esté. Sí. Bueno, en esta noche las lecturas se han enfocado mucho a tener fe para reforzar todo eso. Y yo conozco a muchísima gente que les falta muchísima fe. Igual que pedir por ella, porque qué fea, ¿no? Porque no las desaproveches, porque son para ti. Te lo juro. Sí. Sí, porque empiezo, mira, este tiene como 8 de fe. Este tiene como 2. No, estoy exagerando, ¿eh? Sí, yo les digo, es que gacho. ¿Ves? Eso es conmiseración. Lo que te estás viendo, sí. Es Entonces, por eso por ti, porque lo estás criticando. y si yo digo, por ejemplo, que los veo que están criticando, el solo hecho de decir, pobrecitos, ¿cómo están? Es una crítica, igual que la que ellos están haciendo, pero por eso digo, hay que aprovechar la oportunidad que me da el otro en su momento de error, para yo no engancharme con su error, que según yo los quiero corregir. Ajá, no es cierto. Lo que pasa es que es muy fácil caer en la tentación, y cuando nos sentimos o dolidos, o heridos, o confundidos, no nos damos cuenta que ya te volviste mi espejo. Y de hecho, somos espejos. Pero también si alguien está equivocado, y como lo decías tú también, ¿qué podemos hacer? Espíritu Santo, quiero ver cómo tú ves, quiero ver contigo esto. Pero la falta de fe no es un error. No sé cómo explicárselo. No, falta de fe de qué. Por ejemplo, la gente que no tiene, porque, o sea, yo siempre pido, Señor, agranda mi fe, porque eso es lo que me va a mover. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Pero si no tienen fe, fíjate bien. O sea, pedir por él. 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros. Eso es lo que hay que hacer. Porque si tú no sabes pedir, porque todavía estás confundida, Señor, para mí, para esta persona. Porque te juro que yo también lo necesito. Si algo me está haciendo ruidito, les juro que también es para mí. Aunque sea linda. Porque dice Jesús, lo más mínimo o lo máximo de malestar es el mismo error. Ese, no importa si es chiquitito. Cuando uno dice, no, pero no me has visto antes, me ponía pantera. Y ahorita, no, pues lindo gatito, de por la buena. No me he sanado todavía. Sigo todavía soltando zarpazos. ¿A poco no? Pero el ego siempre le hace así, quiere conservar tantito porque a partir de ahí vuelve a ir creciendo. Y Jesús dice, entrégalo todo, pero tenemos que querer entregar. Sí. Hoy digo, vi en redes sociales un dicho que lo guardé aquí, a ver. Que habla de eso, muy cortito pero muy preciso. Cada juicio es una confesión. Cada juicio es una confesión, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, está buenísimo y viene al caso. Cada cosa que yo critico es algo que tengo que corregir en mí, ¿sí? Porque tengo claro que es un error, pues ¿por qué tengo claro? Pues porque acá está, ¿sí? Entonces, ¿con qué nos vamos? Estamos confundidos, ¿verdad? ¿Por qué no vamos cuando veas algo mal en alguien, pide por él y por ti? Exacto, ya, esa es la síntesis muy buena. Por los dos. Eso es, aprovecha porque y tú estás percibiendo que está mal, a lo mejor está mal y la que va a estar mal eres tú.
Por eso, y si lo ves... Pues pides por los dos, algo que te cause tranquilidad, pides por los dos, por la pedir situación. a quien corresponda. Dios sabe. Sí, es que Dios sí sabe. Aquí, Señor, unitaria. Sí, de verdad. Y por eso el 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, de verdad sí funciona, ¿eh? Sí, que en los ejercicios del día, en el de hoy, o sea, me encantó, que era lo que estaba leyendo ahorita para platicártelo. Me encanta porque dice que el ego siempre se encarga de que tú percibas equivocadamente. Y cuando percibes equivocadamente, de que pagas. Claro. Lo que percibes equivocadamente finalmente, o sea, terminas pagando por la manera en que estás percibiendo. Claro, mira, a quien tú eliges al maestro del miedo, causas y efectos desde el miedo. Eliges al amor de Dios, pues ese es el efecto que vas a tener. A quien tú elijas para guiar será lo que vivirás. Así es que a poco Porque todo es como tú lo ves, claro, sabes qué es lo que está bien o mal. Y si lo ves como, fíjate, alguien equivocadísimo y tú dices, yo sé que es bueno, y lo dices de todo corazón, pesanos y nomás le haces pensamiento a él. ¿Sí? De verdad, bien pensar es buen negocio. De verdad. Es el mejor regalo que nos podemos hacer. Bien pensar. Porque el infierno se construye con el mal pensar. Así es, vamos practicando. Nos vemos en 2 semanas.